Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un gusto enorme poder estar con ustedes en esta oportunidad, compartiendo con una gran persona, con el hermano Óscar Azmitia, con el doctor Óscar Azmitia. Bienvenido, hermano Óscar. Gracias, Juan. En este espacio que hemos titulado Vidas con Pasión y Propósito, ahora nos corresponde platicar sobre la pasión por el aprendizaje. Y afortunadamente, pues en esta oportunidad tenemos al doctor Óscar Azmitia, con quien vamos a compartir muchísimos elementos con el propósito de agregarle valor, de agregarle contenido a su vida, para poder seguir en estos caminos, en estos desafíos que la vida nos presenta. Porque sabemos que una vida sin pasión, una vida sin propósito, pues igual carecería de sentido. Así es que, hermano Oscar, bienvenido. Cuéntenos en dónde se encuentra actualmente y a qué se está dedicando. Sabemos que la pandemia, pues, cambió muchísimos planes el año pasado y también en este año, pues, está resultando lo mismo. Platíquenos un poquito en dónde está actualmente y a qué está dedicado. Gracias, Juanito. Gracias por invitarme y un saludo a todos los que están conectados. Yo normalmente vivo en Guatemala, ahora estoy en Guatemala, capital, pero desde la pandemia estoy viviendo al lado del lago de Atitlán en un lugar lindísimo que se llama San Pedro de la Laguna. Ahí leo, escribo y estoy haciendo mi trabajo desde que empezó el 13 de marzo del año pasado, este virus que nos ha puesto de rodillas. Y entonces, como te digo, leo, escribo y aparte virtualmente sigo atendiendo dos proyectos fundamentalmente, un doctorado en educación y una maestría también en educación. Ambos procesos están llegando a su finalización y posiblemente dentro de un mes, mes y medio, estemos abriendo la maestría y entre unos 2 meses el siguiente grupo del doctorado. Ya las personas que estén interesadas, es una maestría en educación con especialidad en mediación pedagógica. Le voy a enviar la información a Juan para que se las pueda comunicar a ustedes, pero les aseguro que será una aventura apasionante por la educación y con la educación. Excelente, excelente. Más adelante quisiera que igual nos vuelva a compartir esta información, pues nuestros seguidores se están conectando, ya empiezan a conectarse, pero ya finalizando la entrevista, normalmente hay más personas conectadas, entonces más adelante pues le voy a volver a preguntar para que vuelva a darnos esta información y probablemente pues ahí algunas personas se interesan en estos procesos educativos. Platíquenos un poco, algo muy personal, cómo fue su niñez, cómo fueron sus primeros años de estudio, alguna travesura, mientras vamos entrando paulatinamente al meollo de la entrevista, que es platicar concretamente de educación y del aprendizaje, pero platíquenos brevemente de su infancia. Gracias, Juan. Yo nací en Antigua, Guatemala, pero muy pequeñito, casi al año. Mis papás viajaron a Coatepeque, donde tenían una imprenta, y me llevaron con ellos, lógicamente. Entonces, toda la primaria la pasé viajando de un lado para otro. Los primeros años en Coatepeque, después pasé a Chimaltenango, finalmente sexto grado primaria en Antigua. Al primero básico fui a Honduras, tercero básico regresé a la Antigua y en cuarto a Nicaragua. O sea que las experiencias que uno va teniendo siempre tienen algo positivo. Este primer dato que les cuento de mi infancia me dio como algo positivo el poder conocer desde pequeño unas culturas diferentes, unas formas de pensar diferentes y me abrió a conocer la riqueza como una oportunidad, no como una maldición. Entonces, para mí la riqueza, asumir la riqueza como diversidad es algo muy positivo. De niños, estando en Guatepeque, me cuentan de chiquito que tenía la curiosidad de saber si las hermanas que nos daban clase tenían vestido debajo del hábito. Y entonces ahí estuve yo a preguntarle y dice mi mamá que estuvieron a punto de expulsarme. Entonces de esa experiencia yo saco que la curiosidad
es importante para avanzar porque es los retos que te da la mente para seguir avanzando en el tema. Y una tercera que yo recuerdo ahorita es que como a los 9, 10 años, una tía el día de mi cumpleaños me dio mucho vinito y parece que me emborraché. De esa experiencia negativa saqué que ya después nunca más volví a tomar ni cerveza ni guaro y me ha ahorrado mucho dinero en la vida por ser abstemio. Muy bien, excelente. Bueno, interesante lo que nos comparte referido a la curiosidad, que la curiosidad pues es muy importante para poder avanzar. Platíquenos, sabemos que su trayectoria pues es bastante extensa, pero quisiera que nos platicara cómo nació en usted la pasión por el aprendizaje. ¿Qué le motivó? ¿Quién le motivó? ¿Qué le inspira? ¿En qué momentos fue que usted decidió prácticamente dedicar su vida al aprendizaje? Platíquenos de eso. Fíjate, Juan, que cuando fui a Honduras a primero básico, era para una experiencia que tenían los hermanos de la Salle en Honduras, para jóvenes que tenían inquietud o los querían formar para ver si iban a ser hermanos encargados de proyectos educativos. Entonces, toda mi infancia transcurrió en sentir que yo me estaba preparando para la educación. Luego fui a la universidad, estudié filosofía y después educación. Y al mismo tiempo me tocó trabajar. El primer lugar donde di clase fue el Instituto Indígena de Santiago, precisamente donde te conocí. Y ahí vi las necesidades educativas de todo el país. Y creo que eso fue la chispa que me hizo sentir que había que dedicar toda la vida a la educación. Primero, porque las comunidades rurales, las comunidades indígenas estaban abandonadas. Pero en segundo, porque yo me convencí de que la mejor forma de salir del abandono y de la pobreza era mediante la educación. Entonces, todo lo que empecé a estudiar fue en este sentido, buscando como horizonte promover una educación transformadora y trabajando en el Instituto Santiago, iniciamos una serie de proyectos pedagógicos muy emotivos, ¿verdad? Por ejemplo, uno fue el hacer una escuela cooperativa, donde la educación, la producción y la educación estuvieran al mismo nivel. Esto después se convirtió en una experiencia de educación socialmente productiva, donde los estudiantes iban una semana de clases y una semana de trabajo. Paralelamente o al lado, en estos mismos años, iniciamos una experiencia de lenguaje total, que era trabajar con núcleos generadores y con lecturas transformadoras de la realidad. Y así se fueron haciendo una serie de experiencias pedagógicas que me hicieron sentir de verdad una tremenda pasión por educar, por aprender, por vivir, porque educación y vida es lo mismo, son dos procesos, son dos fases de un mismo proceso. Se educa viviendo y se vive aprendiendo. Entonces, este concepto de tener contacto con la realidad educativa tan dura en este país, tan abandonada, tan lejos de toda posibilidad, y el estar en un lugar donde fuimos haciendo experiencias pedagógicas me marcó toda la vida. Fueron mis años más felices estos de experiencia pedagógica, los años más felices de mi vida. Y ahí nació una pasión que no ha dejado de parar. Esta pasión se alimenta a sí misma con cada proyecto que inicio, con cada gente que veo que los proyectos educativos les funcionan. Excelente. Sabemos que su pasión pues ha tenido un alcance extraordinario, ha llegado a muchísimas personas. Por ejemplo, mi persona pues ha sido partícipe o interlocutor en muchos de los procesos que usted ha impulsado. Afortunadamente, pues ha sido una pasión que ha dado muchísimos resultados en nuestro país. Son muchos proyectos en los cuales usted ha trabajado y ha sido una persona que muchos admiramos por esa entrega que tiene referida a la educación y sabiendo que la educación es la base del desarrollo, pero no cualquier tipo de educación, sino una educación que responda a las necesidades de la población. Y muchísimos elementos de esos, pues hemos aprendido con usted, al lado de usted, en distintos programas, en distintos proyectos. Quisiera que nos platicara en qué proyectos pedagógicos ha trabajado, qué proyectos pedagógicos ha impulsado a nivel nacional, a nivel centroamericano o en otros ámbitos.
Cuéntenos un poco de esa experiencia, de la experiencia de sus proyectos. Yo sé varios porque he participado en algunos, pero pues quisiera que usted nos contara. Gracias, Juanito. Pues el primer trabajo importante en mi vida fue, como te dije antes, el Instituto Indígena Santiago, donde te conocí a vos y a tantos líderes que están por todo el país aportando a la educación. Fue un proyecto maravilloso de educación socialmente productiva, de lenguaje total, de mediación pedagógica, educación transformadora, educación alterna. Teníamos muchos proyectos productivos, etcétera. Esta fue la experiencia fundante de mi vida en el campo pedagógico. Es decir, yo no me sentí ayudando, sino me sentí al mismo tiempo ayudado. Como dice Pablo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos entre sí mediatizados por la realidad y por el mundo. Entonces, para mí ese fue como el proyecto más importante. A partir de ahí, después de haber trabajado casi 15 años en el Instituto Santiago, con otro hermano español, el hermano Sebastián Ferró, fundamos la Escuela Superior de Educación Integral Rural. Creo que también trabajaste, estudiaste vos ahí, ¿verdad? Sí, también. Que era un poquito lo mismo en el Santiago, pero ahora a nivel superior, ya a nivel universitario, cuando habían trabajado ya en el campo, cómo los apoyamos para que fueran agentes de transformación desde la educación. Esto dio pie después al proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESA, donde ha habido una enorme producción de textos, de proyectos, de lugares de todo el país donde hemos llegado realmente, ¿verdad? Estuvimos en Concepción Tutuapa, en Aguacatán, en San Pedro Jocopilas, San Cristóbal Verapaz, muchísimos lugares de Guatemala, el Ixcán, donde vos también trabajaste con nosotros. Como vos decís, has estado en muchos de nuestros proyectos. Después también de 15 años en PRODESA, fui encargado de educación de todos los colegios de la Salle de todo el distrito. Y eso me dio otra vez una faceta de conocer la realidad de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También he trabajado a nivel latinoamericano con universidades de La Salle y otros proyectos, y en Europa, donde finalmente he estado trabajando con una universidad online en Andorra. Es un país arriba de España, entre España y Francia. Y a nivel nacional he estado en muchísimas iniciativas, desde los acuerdos de paz, la Comisión Paritaria de Reforma Educativa. Estuve muy presente en el nacimiento de la ASEM, que es la Asociación de Escuelas Mayas de Guatemala. Entonces he conocido el país y en una serie de proyectos cada vez más novedosos. Actualmente, aparte de lo que ya te dije que estoy trabajando, también he estado haciendo algunos aportes al Ministerio de Educación en el Plan Nacional de Educación, en la política de textos y otras cosas que me han pedido apoyar. Muy bien, yo creo que se dice rápido, se dice rápido, usted lo puede sintetizar, pero durante toda esa trayectoria, durante todos esos proyectos que se han ejecutado, pues el alcance ha sido bastante y la contribución para nuestro país ha sido bastante. Por ejemplo, su experiencia más importante o lo que nos ha hablado el Instituto Indígena Santiago, sabemos que la experiencia pedagógica era diferente, era una educación socialmente productiva, los tres ejes de trabajo, la educación, la organización, la producción, los núcleos generadores, la experiencia que usted nos ha manifestado. Esa experiencia del Instituto Indígena Santiago podría tomarse como alternativa en la actual coyuntura, en las situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo pienso que sí, son experiencias que, como decís, han unido los ejes de educación, producción y organización, que son los tres ejes para llevar adelante una reforma educativa y una reforma en el país. Las metodologías se aplican, de hecho, vos también estuviste en otra experiencia en el Ixcán, donde se aplicó la metodología del instituto, ya con una experiencia más concreta de educación alterna, que sería una de las alternativas para el momento hoy después de la crisis que hemos vivido con el coronavirus. Yo recuerdo, y tal vez quiero compartir con los que nos están escuchando, esta experiencia del Ixcán porque me parece muy importante. Nosotros acompañamos, cuando vinieron las personas que estaban en México durante mucho tiempo, vinieron aquí a la capital y nosotros nos pidieron que se hospedaran aquí 1000 de los 3000 que venían.
los hospedamos, fue con mucha alegría recibirlos porque eran personas que habían sufrido mucho teniendo que salir del país, y estando aquí nos pidieron que los acompañáramos en su trayecto de la capital a Victoria 20 de enero. Fuimos allá y nuestra sorpresa fue que estando allá en la primera asamblea nos pidieron que apoyáramos pedagógicamente los proyectos del ISCAN. Y entonces, sin haberlo pensado nunca, nos vimos trabajando allá y fue una experiencia verdaderamente increíble. Vos estuviste ahí. Nosotros queríamos que los muchachos que eran de muchas comunidades estuvieran todo el tiempo ahí en el instituto, Guillermo Woods, donde vos fuiste director, pero no nos alcanzaba el dinero. Entonces, ideamos con creatividad para el momento, ideamos un sistema de educación alterna. Los muchachos estaban 10 días en el instituto y se iban 20 a trabajar con su comunidad y a investigar. Esa experiencia, que fue por una carencia económica, se convirtió después en uno de los mayores aprendizajes de mi vida, y era darme cuenta que los estudiantes aprendían más investigando que en la propia clase presencial, que para este momento es un aprendizaje clave. Entonces me di cuenta que lo que habíamos hecho por necesidad se convertía en un pilar pedagógico fundamental. La investigación, el contacto con la propia comunidad da muchísimo más experiencia, más aprendizaje que lo que un profesor le diga, que está demostrado que entra por aquí y sale por aquí. Entonces, esta fue una experiencia importantísima, y por eso digo, todas estas metodologías centradas en el estudiante, con pertinencia pedagógica, con pertinencia social para que sean agentes de cambio, y también con pertinencia cultural, es decir, la valoración de la propia cultura y del contexto, son claves hoy para una propuesta bimodal o a distancia o híbrida, como se le quiera llamar en este momento de la crisis de la pandemia. Excelente, yo creo que lo que nos comparte es muy importante porque podemos asegurar que hay experiencias exitosas, que han tenido muy buenos resultados, que a raíz de este contexto que estamos viviendo se podrían tomar en cuenta, se podrían en algún momento mejorar algunas situaciones, algunas cosas, pero son alternativas que le pueden servir ya a nuestro país para poder salir adelante y poder hacerle frente a pues estas situaciones que estamos experimentando. Quiero aprovechar, hermano Oscar, para mandarle algunos saludos. Algunos de nuestros seguidores pues están conectando, están mandando algunos saludos, algunos mensajes, como por ejemplo Luis Juárez dice saludos desde Chichicastenango. Francisco Vázquez, que está conectado desde acá, desde Quetzaltenango. También Claudia dice gracias por la oportunidad. Elisa Pérez también. Carmen Domingo. Selvin Villatoro. Dorita, que pues también nos está observando. María Janel. Y pues tenemos ya alrededor de 30 personas enlazadas, conectadas, que pues están escuchando la entrevista, escuchando los aportes, y la idea es agregar contenido, como dijimos al inicio, ver que hay posibilidades, que hay alternativas, que hay personas como usted que han vivido enmarcadas en esa pasión de trabajar por la educación, de trabajar por el aprendizaje. Sabemos también que ha tenido una trayectoria pues grande en cuanto a la producción de materiales, en cuanto a la elaboración de documentos. Aquí a mis espaldas pues podemos ver varios de sus libros. Hagamos educación con los pies sobre la tierra, hagamos educación para un mundo en cambio, hagamos educación con sentido crítico, etcétera, etcétera. Hay infinidad de materiales. En la licenciatura en innovaciones educativas hay muchos materiales, en la maestría en innovaciones educativas, etcétera, etcétera, en el doctorado. O sea, no me alcanzaría el tiempo para mencionar todo el material, también el material pedagógico, el material educativo que usted ha creado. Algunos en coautoría con otras personas, pero sabemos que a raíz de la pandemia, sé que a raíz de la pandemia y de esta situación en que pues tuvimos que cambiar muchísimas cosas,
usted estuvo trabajando sobre un artículo, el cual pues se titula Repensando la educación desde la crisis. Y pues quisiera que nos platicara un poco cómo surge la idea de poder escribir esa propuesta, cuál es el contenido y cuál es el propósito. Y pues también compartir cómo se puede adquirir para que nuestros seguidores en algún momento, si están interesados, pues lo puedan adquirir y puedan profundizar en el contenido, pero platíquenos un poco al respecto. Gracias, Juanito. El libro nace del deseo mío de reflexionar y aprender de lo que este virus nos estaba causando en el país. Entonces, decidí hacer una lectura que, como en todos los textos que he escrito, parten de la realidad. Y la realidad que nos estaba ahorcando o que nos sigue ahorcando era esta pandemia del coronavirus tan fuerte, tan golpeadora, que nos ha hecho descubrir, como en todas las crisis, se han revelado en el sentido de con V, que se han desnudado un montón de crisis que siempre están ahí, pero que las crisis fuertes como la pandemia las hacen ver con más claridad. Por ejemplo, que esta pandemia no es democrática, no es cierto que todos vamos en el mismo barco, todos vamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. A unos les toca una lanchita que se está a punto de acabar y otros van en un gran buque o yate, que es una pandemia que tiene como origen fundamental el descuido que hemos tenido de la casa común, de cuidar la tierra, de cuidar la madre tierra que dicen los mayas, la Uleu. Entonces, quería hacer en primer lugar una reflexión sobre qué crisis se nos revelan de la educación, de la realidad nacional. Ya les dije dos, que era la inequidad, porque el virus golpea a los más fuertes y a los más débiles. Otra es el tema de cómo se trabajó esta crisis desde los ministerios de salud, los gobiernos, con un concepto de burgués de la crisis, pensando que todos tenían agua y que todos podían guardar distanciamiento físico, etc. Entonces quise hacer una primera lectura en el texto sobre qué es la crisis y cómo enfrentar una crisis como esta. Lo que voy a decir ahorita es muy duro, pero después de analizar en el texto un montón de teorías de origen del coronavirus, yo afirmo que los científicos están diciendo que el origen de este coronavirus es que nuestra intervención desmedida y poco cuidadora de la Tierra ha hecho que este virus salga como una necesidad de la Tierra de manifestarse. Y lo que es más grave, y es lo duro que iba a decir, es que si no resolvemos el cambio climático, nos vamos a ver visto, ustedes los jóvenes, porque yo ya estoy viejo, pero ustedes los jóvenes se van a ver envueltos en pandemias intermitentes, porque van a seguir saliendo si no resolvemos el tema del cambio climático. Gracias a Dios, la era Trump terminó, que no creía en el cambio climático y que pensaba que éramos unos ecohistéricos, y la nueva administración está pensando en entrar nuevamente al Pacto Global por el cuidado de la Tierra. Entonces, esta es la primera parte del texto. Segundo, quería analizar cómo esta crisis multifacética que afecta a la política, que afecta a la economía, que afecta a la salud, también afecta a a la educación. Entonces, el segundo capítulo es cómo la crisis del coronavirus afecta a la educación. Y comienzo afirmando que el 80% de las instituciones educativas de todo el mundo quedaron sin educación. ¿Qué significa esto para la educación en América Latina y en el mundo? Significa, en primer lugar, que los niños no van a la escuela y se interrumpe el aprendizaje entonces en la escuela. No en la vida, porque uno siempre está aprendiendo y uno deja de aprender hasta que muera, dice Tom Clancy. Pero en la escuela se interrumpió el aprendizaje. Y esto es muy grave, especialmente para la gente pobre, la gente empobrecida que no tiene en sus casas las condiciones para poder seguir estudiando. En segundo lugar, digamos que afecta a la alimentación. A pesar de que el Ministerio de Educación aquí mandó bolsas de alimentación, pongamos en el caso de que hubieran llegado bien y a tiempo. Ahora esta alimentación se tiene que diluir y distribuir entre el resto de la familia. Por lo cual, si en Guatemala ya hay un problema de nutrición, esto lo iba a agravar. En tercer lugar, esta crisis que nos agarró de provisto al Ministerio de Educación, a la sociedad, a las escuelas, a las universidades, demuestran
la enorme dificultad para los padres de familia de atender a sus hijos en la escuela. Eso fue muy duro para los papás. Si ustedes analizan las fichas de matemáticas que envió el Ministerio de Educación, es casi imposible que un papá pueda responder los ejercicios de matemáticas y ayudar a sus hijos. Yo a veces digo que ni los profesores de matemáticas de primaria pueden hacerlo. En cuarto lugar, digamos que se vio con enorme claridad la brecha tecnológica. O sea, no llega la señal al campo, llega mal. Los estudios indican que ni el 30% se conectó del país en la virtualidad, y esto hace por eso mi propuesta final va a ser que no se puede trabajar en Guatemala poniendo a la virtualidad como el elemento principal. No tiene lógica de ninguna manera. Y además aquí hay un dato especial que yo pongo en el texto, y es que este es un costo que se ha cargado a los padres de familia, lo que algunos autores llaman el apagón pedagógico global. Es trasladar costos de una educación que es laica, gratuita y pública en el país a los padres de familia. Finalmente hay un aumento de teletrabajo y habrá dos cosas que ya este año podemos ir viendo. Una fuerte migración de la educación pública a la privada, ¿verdad? De la privada a la pública. Niños que podían antes pagar una escuela, que ahora no pueden, irán a la escuela pública, que ya de por sí estaba llena. Y en segundo lugar, niños que abandonan la escuela. Hace como 10 días, la portada de Prensa Libre era 160,000 niños no regresaron a la escuela. Entonces, el segundo capítulo analiza eso. El tercer capítulo analiza las respuestas que los ministerios de educación han dado a la crisis durante el coronavirus. Y es increíble porque las respuestas son similares en toda América Latina. Se han basado en la televisión y en las guías. La televisión ha sido desorganizada y no muy significativa, y las guías se han centrado en matemáticas e idioma español, lo cual es grave para el país porque las demás materias son tanto o más importantes. Entonces, analizo esta respuesta de los ministerios, lo que significa el no acceso a la virtualidad. Y entonces, en el capítulo 4, hablo de la crisis como una oportunidad y digo, bueno, aprovechemos esta crisis que nos vino para resetear el viejo sistema y para rediseñar un nuevo sistema educativo. Entonces hago una propuesta educativa, que es una propuesta, en primer lugar, que debe descolonizarse. Es decir, debe partir del contexto maya tan importante en el país. Debe ser una propuesta educativa centrada en la vida, centrada en la calidad educativa entendida como pertinencia, centrada en la calidez educativa, en la investigación, en la criticidad, en la creatividad, y trabajando la virtualidad como se pueda, pero dando más énfasis a la educación a distancia. Básicamente estas son las 5 partes del texto que se puede conseguir en Amazon, la primera versión, y que la otra semana va a estar la segunda versión más nueva. Muy bien. Más adelante quizás nos pueda compartir el link y podemos ponerla en la descripción de esta entrevista, de este video que va a quedar en nuestra página para que se pueda adquirir. Pero sin lugar a dudas, una propuesta excelente, una propuesta que nos invita a seguir reflexionando sobre el tema educativo, sobre lo que está sucediendo con la educación, en este caso en nuestro país. Sabemos que las brechas se están ampliando, ¿verdad? Se están ampliando la brecha digital, por ejemplo, que usted mencionaba, que es prácticamente un problema, ¿verdad? Es prácticamente muchas veces en muchos lugares no se puede hablar de una educación virtual, ¿verdad? Porque no hay acceso a una computadora, no hay acceso a un celular, mucho menos acceso al internet. Entonces, cuando platicamos o se hacen estas propuestas, probablemente pues como que nos autoengañamos porque sabemos que en nuestra realidad, en muchos contextos, no tienen acceso a estas propuestas o estas alternativas. Entonces, creo que el material es muy importante, ahí está para nuestros seguidores, para que lo puedan ver, lo puedan analizar, lo puedan estudiar, y pues es un material que termina con propuestas, termina con alternativas. Algo muy importante y que siempre me ha llamado la atención del trabajo que
que usted ha realizado es cómo pasar de la enseñanza al aprendizaje. Sabemos que es un elemento que requiere pues de mucha profundización, de poder analizar, pero hay un sistema educativo centrado en la enseñanza y ahora con esta situación que estamos viviendo, a pesar de que se están haciendo cambios, que hay algunas alternativas, algunas posibilidades, sigue centrado en la enseñanza y eso genera muchísimos problemas. ¿Cómo hacer? Yo sé que en su texto de alguna otra forma lo aborda, pero ¿cómo hacer para pasar de la enseñanza al auténtico aprendizaje? Gracias, Juan. Tal vez ahí, previo a esto, voy a hacer una cosa que no dije antes. En el capítulo 2 de cómo afecta a la educación, termino diciendo como dije en el capítulo 1, las crisis desnudan y nos presentan claramente las desigualdades y los problemas que hay. ¿Qué es lo que la crisis nos dice del sistema educativo? 4 cosas. La primera, que sigue siendo un sistema educativo excluyente. Es decir, los más pobres no llegan a la escuela. Y ahí la importancia de la educación extraescolar, que se creó ahora el viceministerio para la misma. Entonces, sigue siendo un sistema que reproduce la inequidad y la injusticia. En segundo lugar, es un sistema educativo monocultural. Hay 4 pueblos en Guatemala y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el currículo por pueblos, en general la escuela gira en torno a la cultura ladina. Entonces, se han hecho mucho esfuerzo, pero no han llegado suficientemente al aula. En tercer lugar, que tiene que ver con tu pregunta, que es una educación sin calidad. Y voy a regresar a este después para entrar a tu pregunta. Y cuarto, una educación que se está privatizando cada vez más, que se ve como un negocio. Es increíble que hasta hace unos 3 días la ministra de Educación salió pidiendo y prohibiendo a los colegios privados que obliguen a ponerse el uniforme cuando reciben clases virtuales. Es increíble eso, o sea, eso es ver la educación como un negocio. Menos mal que el ministerio paró esto, que era una barbaridad. El tercer elemento, que era el sistema educativo sin calidad, yo analizo en el texto y estoy convencido que no hay calidad educativa porque los procesos están centrados en la enseñanza y no en el aprendizaje. ¿Qué significa que están centrados en la enseñanza? Que el profesor es el que habla, que el énfasis está en los contenidos, en la transmisión de conocimiento. Y entonces yo planteo que la gran estrategia educativa es pasar de la enseñanza al aprendizaje. En la enseñanza el centro está en el profesor, en el aprendizaje el centro está en el aprendiente, en el estudiante. Entonces, cuando me preguntas cómo hacemos para pasar de la enseñanza al auténtico aprendizaje, es crear experiencias de aprendizaje, donde el centro es el aprendiente, donde el centro son sus necesidades y su contexto, no la disciplina, no el libro de texto, no los horarios, no la infraestructura del colegio. El centro del proceso es crear experiencias de aprendizaje. Entonces el rol nuestro de los profesores, de los educadores, es crear el ambiente para que el estudiante aprenda, que fue lo que yo quise explicar cuando hablé de la experiencia de Lixcán. Cuando estos muchachos fueron al campo, aprendieron más que lo que aprendían en la escuela, o le dieron sentido en su aplicación. Yo no sé si te acordás, Juan, no sé, me acuerdo si ya estabas o no vos en esa experiencia, pero cuando terminamos el primer grupo, el tercero básico, un grupo de ellos iba a venir al Instituto Santiago. Y yo recuerdo que un educador amigo mío, pero muy tradicional, me dijo, si los estudiantes son burros, a pesar de que tienen 4 semanas de clase, los del ISCAM va a ser doblemente burros porque solo tienen 1 semana. Y yo dije, esto ojalá que no vaya a pasar. Llegaron los muchachos del ISCAN al Instituto Santiago y eran los primeros en deporte, en cultura, en creatividad, en criticidad. Con lo cual yo afirmé para siempre en mi vida que se aprende más cuando hay experiencia de aprendizaje. Cuando hay investigación es como cuando montas una bicicleta. Puedes dejar 20 años sin usarla y la volvés a hacer, la volvés porque aprendiste, investigaste, te caíste y te levantaste. Entonces, la forma de pasar a las experiencias de aprendizaje es eso, crear experiencia de aprendizaje. Pero hay una condición fundamental, compañeros y compañeras, colegas que me están escuchando, y es que hay que partir de la convicción de que las cosas las podemos hacer mejor y que podemos cambiar.
Si no creemos en eso, no hay nada. O sea, un profesor seguirá diciendo, pero ¿cómo? Si yo cuando hablo explico bien y lo hago bien y los estudiantes aprenden. No es cierto. Yo lo he hecho por todos lados, por todo Centroamérica y América Latina, que a un alumno de quinto bachillerato le hago una prueba de sexto primaria y la pierde. Cuando doy conferencias y hay un montón de exalumnos, les digo a estos muchachos que yo les di estadística hace 25 años. Levanten la mano el que sabe la fórmula de la media aritmética. Ninguno. Yo le digo, es la suma de la frecuencia por marca de clase partido N. Porque yo aprendí, porque yo di clase. Si ustedes hacen la pirámide del aprendizaje, la pueden buscar en internet, van a ver que el nivel más alto de aprendizaje es cuando uno habla y comunica. Entonces hay que lograr que el centro de la experiencia de aprendizaje sea el aprendiente para que de verdad aprenda. Pero eso solo si estamos convencidos de que yo debo dejar de hablar y el que debe hablar y equivocarse. Incluso llegamos a decir que en una experiencia de aprendizaje el error es parte del proceso educativo. No es un defecto el error, al contrario, sirve para aprender. Y es mejor que se equivoquen en la escuela que no en la vida. Entonces, me parece a mí que es la forma de pasar del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Excelente. Bueno, temas apasionantes que podríamos profundizar y seguir platicando al respecto, pero también temas de mucho desafío porque requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio de acciones, requiere un cambio de pensamiento, etcétera, para poder pasar de ese paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Pero que es importante que empecemos a visualizar esas nuevas alternativas, esos nuevos proyectos, esas nuevas iniciativas de poder hacer una educación diferente basada en experiencias de aprendizaje. Creo que es muy importante lo que nos ha compartido y de todas maneras, pues si se quiere profundizar, está el texto, Repensando la educación desde la crisis, donde se aborda ese tema, donde se dan alternativas, donde se dan posibilidades. Otro tema muy importante que ha llamado mucho la atención y que también de una u otra forma lo aborda en su artículo, en su documento, y es el tema de la incertidumbre. Sabemos que estamos ahorita viviendo, en mi experiencia de vida, y creo que en toda la época de mayor incertidumbre. No sabemos lo que va a suceder mañana, no sabemos si este virus se va a ir o qué va a pasar, etcétera. Vivimos nuestro día a día en total incertidumbre. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos trabajar la incertidumbre desde nuestros procesos educativos? ¿Qué significa educar en y para la incertidumbre? Este es un tema clave que yo en el texto hago depender que la calidad educativa incluye el educar en y para la incertidumbre, sobre todo en este mundo, como vos decís, que vivimos en tanta incertidumbre. Tenemos tanto miedo, no sabemos hasta cuándo está este virus, cuándo viene, la gente tendrá trabajo, no tendrá trabajo. Es decir, es un mundo incierto. Parecieran cobrar fuerza las palabras de Benedetti cuando dijo, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es decir, la incertidumbre está, la gente no sabe si va a alcanzarle el dinero para final de mes, etcétera. Pero pedagógicamente hablando, educar en la incertidumbre significa desmitificar las certezas. La educación tradicional se basa en certezas y la educación nueva, la nueva educación, las experiencias de aprendizaje se basan en la incertidumbre y en la duda, en que cada vez tengo más preguntas. Si vos te fijas, yo termino en el capítulo 1 del libro diciendo que este virus nos aporta un festival de incertidumbres. Creo que cito ahí a Boaventura Sousa de Sosa. Hay más preguntas que respuestas. Hay más cosas que no sabemos a ciencia cierta que está detrás de todo este proceso y de todo este mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, sin embargo, un dato muy interesante que han dicho todos los filósofos, por ejemplo, Byung-Chul Han y otros filósofos que analizan la condición humana en este momento, dicen que estamos al mismo tiempo en la era de la posverdad. La era de la posverdad es una era que presentan apariencias de verdad con la firmeza de que es verdad y las creemos.
Y esto se hace sobre todo gracias a los procesos de las redes digitales, que no son sociales, son digitales. No es que promuevan mucho la sociabilidad, sino la conectividad. Entonces, la posverdad nos hace, no entendemos el fenómeno, no lo estudiamos, pero lo compartimos en Twitter y lo compartimos en Facebook y compartimos las mentiras permanentemente. Y aunque desmientan y dicen eso es mentira, como las redes no tienen centro, se siguen compartiendo las mentiras 10 veces más rápido que una verdad. Entonces, ante este festival de incertidumbres, se crean posverdades y certidumbres falsas que confunden más y crean una nueva incertidumbre. Entonces, la educación para la incertidumbre también es desmitificar algunos mitos que hemos aprendido en la sociedad. Por ejemplo, que solo se aprende en la escuela. Hay que desmitificar, eso no es cierto. Que solo se aprende si el profesor me enseña. Que en las clases más difíciles se necesita un profesor. Y sabemos que hay estudiantes que solitos pueden aprender matemáticas. Es decir, hay que desmitificar todas estas certezas. Que quien es pobre y trabaja muchísimo llegará a ser rico en poco tiempo. Hay estudios que dicen que el 90% de gente que nace pobre morirá pobre aunque se esfuerce un montón. Y que el 90% de ricos que nacen ricos morirán siendo ricos aunque no hagan nada en la vida y ni se esfuercen. Entonces hay que desmitificar todo esto. Hay que desmitificar que todo va mejor con Coca-Cola, ¿verdad? Todo va mejor con Coca-Cola. No es cierto. Esa es propaganda para vender. Entonces, el tema de la incertidumbre tiene que ver con las certezas que nos vende el mundo posmoderno, el mundo de la posverdad, con su desmitificación, pero también con el uso de las redes sociales para este afianzamiento de la posverdad. No sé si supiste que, por ejemplo, UNESCO sacó 2 libros durante la pandemia que se llaman Infodemia, es decir, todas las mentiras que habían en torno a la pandemia y cómo lograr que eso cambie. En el libro de Boaventura Sousa de Santos, que se llama La cruel pedagogía del virus, ahí él da unas ideas importantísimas sobre cómo hacer para descubrir si la noticia que recibo en Facebook o en Twitter o en Internet es verdadera o falsa. Y yo creo que esa es una de las habilidades más importantes para la educación hoy, cómo enseñar a los aprendientes, cómo aprender con ellos a descubrir la verdad lo más que se pueda en este mundo moderno. Excelente, excelente. Como dije anteriormente, pues temas para seguir profundizando, seguir analizando, seguir debatiendo. Sabemos que pues no es fácil, no es fácil entrar a analizar, entrar a ver distintas situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida con los sistemas educativos actuales, pero que ahora están surgiendo nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas propuestas, y que eso pues nos pide a nosotros que seamos protagonistas y que nos vinculemos a esos nuevos procesos, a esas nuevas alternativas. Por ejemplo, solo recordando estos 2 temas que hemos platicado o que usted nos ha ampliado un poco. ¿Cómo pasar de la enseñanza al aprendizaje? Un tema para discutir, para seguir platicando, y cómo educar en y para la incertidumbre, que usted ya nos ha dado bastantes pistas, bastantes tips, pero que también en su documento pues lo aborda y lo podemos seguir analizando y lo podemos seguir discutiendo. Entonces sabemos que su vida pues está enmarcada en la pasión por la educación, en la pasión por el aprendizaje. Y sabemos que desde hace muchísimos años, pues usted nos contó al inicio de la entrevista, pues cómo ha sido su trayectoria en varios proyectos educativos, ha estado promoviendo, como dije en un principio, pues yo he participado en muchos de sus proyectos, gracias pues a todos esos aportes que usted ha realizado y muchísimas personas también, muchísimas personas, como usted ha dicho, en el IXCAN, en toda Guatemala, con el Instituto Indígena Santiago, en el CEDIR, en la Escuela de Educación Superior y en otros procesos que usted ha estado trabajando. Sabemos que no descansa, que ha estado proponiendo y dando alternativas y propuestas de educación.
Cuéntenos, ¿en qué nuevos proyectos pedagógicos está laborando? ¿Qué nuevas propuestas está haciendo para la población, para nuestro país y seguramente también para Centroamérica y otros países? Y Juanito, como te dije antes, el proyecto ahorita de la maestría y el doctorado, la cohorte actual está terminando. Entonces, mi mayor tiempo ahorita lo estoy dedicando a lograr un nuevo grupo para esta nueva maestría. Te voy a mandar la información para que la compartas con tus seguidores sobre esta nueva maestría que es en educación con mediación pedagógica y que es una aventura totalmente novedosa. No es aprender de los maestros y los maestros escribieron. Lo que pasa en las universidades es que llega el profesor a decirnos que Edgar Morán dijo tal cosa, que Hugo Allman dijo tal cosa, pero yo les pregunto, ¿no es mejor leer a Hugo Allman y a Edgar Morán para saber lo que dijeron directamente y ustedes hacer su propio juicio? Estamos en nivel superior. Poquito por ahí va esta propuesta de educación superior, que yo les invito a los que quieran entrar a la maestría, si ya tienen licenciatura, o al doctorado, si ya tienen maestría, puedan obtener la información porque sé que les va a interesar. Y el otro gran proyecto que yo estoy haciendo que te puede interesar si hay maestros que están escuchando es la elaboración de unas guías a distancia partiendo del hecho de que la virtualidad no está funcionando en el país. Ya el año pasado hicimos 8 guías de cada 15 días, es decir, para 4 meses, y este año seguiremos haciendo las mismas. Muy bien. Excelente. Entonces ahí pues ya saben, si quieren involucrarse en estas propuestas, en estas alternativas, en la descripción del video vamos a dejar la información o vamos a dejar algún enlace para que puedan tener mayor información. Vamos a aprovechar otro momento para leer, no vamos a leer los saludos y los mensajes porque son varios, pero por lo menos hacer mención de las personas que pues nos han escrito. Por ejemplo, Magdalena Gómez, Yan Yankees, que es de Mayalán, de Ixcán, pero que actualmente está en Cancún, México. Manda ahí algunos saludos. Crescencio Gómez, Modesto Guzmán dice saludos, doctor Oscar. Luis Juárez, una vez más, nos vuelve a escribir. Ilsi Mazariegos, Francisco Vázquez, José Martín Vázquez, que está en Estados Unidos, Rosy Orozco, Odilia Elena, Surama Meléndez, Crescencio Gómez, Felipe Ajaneil Sui, Marielle Pérez y Delfino Muy, que pues están ahí conectados. Tenemos más de 40 conectados, hemos llegado a 40 conectados, es decir que pues nuestra audiencia está ahí al pendiente de estas propuestas, de su trayectoria. Hermano Oscar, muchísimas gracias. Sabemos que ha influido en muchísimas personas, sus aportes han llegado a muchísimas personas. Yo pues soy lo que soy gracias a que lo pude conocer, a que tuve participación en sus proyectos. Y pues así como yo, hay muchísimas personas que han logrado pues salir adelante y han logrado interactuar, han visto la realidad de una u otra manera y pues han tomado el protagonismo para poder hacer en la medida de lo posible algunos cambios en la sociedad. Entonces, es mucho el aporte que ha hecho, sus proyectos, sus libros, los textos, lo que ha estado trabajando. Ya para ir cerrando esta entrevista, pues quisiera pedirle que algún mensaje final para nuestra audiencia y más adelante también sabemos que esta entrevista pues va a quedar en nuestra página. Hay personas que los que no se pueden conectar ahorita la van a ver más adelante. Pues un mensaje final para todos ellos y ellas. Gracias, Juanito. Primero, agradecer los saludos de tantas personas queridas que han escrito. Les tengo también mucho agradecimiento en el corazón porque en un proceso educativo uno apoya y aporta, pero también recibe mucho y también ustedes han cambiado mi vida. Así que les agradezco mucho sus saludos. Yo, previo al mensaje final, quiero decir una cosa se me olvidó decirla, que la menciono en el texto. Es un poquito cuáles son también algunas condiciones de viabilidad para que estas propuestas nuevas
para resetear el viejo sistema educativo y reinventar una nueva pedagogía se necesita. Y una importante es la voluntad política del Estado, del Ministerio de Educación y de la sociedad civil, porque la educación al fin de cuentas es de todas y todos. Es decir, la voluntad real de que queremos cambiar, de que la educación es el instrumento para salir de la pobreza y promover el desarrollo. Que si en la escuela se perdió la identidad y la cultura, es en la escuela ahora donde debe recobrarse. Un ejemplo que yo lo escribí en el texto, citando a Edgar Gutiérrez, que es un analista guatemalteco, que este gobierno, con el 1% de los fondos que recibió para la crisis, podía asegurar la conectividad en todas las escuelas del país. Podía asegurar que en todas haya agua potable y las condiciones necesarias para poder regresar después de una pandemia que ataca tan fuertemente a la salud y a la familia. Entonces, estos elementos de voluntad política son importantes. Y yo el mensaje que quiero dar es un mensaje que es como se llaman estos diálogos, vidas con pasión y propósito. Yo creo que, y estoy convencido, de que la pasión es la fuerza y el motor que mueve todos estos proyectos. Einstein decía que la creatividad es la capacidad inventiva para resolver problemas viejos con soluciones nuevas. Es la inteligencia divirtiéndose. Esta pasión es la que nos ayuda. Yo, por ejemplo, te veo a vos, Juan, con todos los proyectos que estás haciendo y con estas iniciativas, lleno de pasión por la educación, por tus textos, que también estás empezando a influir muchísimo en mucha gente en Guatemala y fuera del país, pero también del montón, muchísimos exalumnos y exalumnas en el ISCAN, en todas partes de Guatemala, que creen en la educación y están desde su trabajo aportando. Esto es valiosísimo. Yo, después de muchos años de estar trabajando a nivel arriba, a nivel en medio, a nivel de abajo, llegué ya a mi edad a la conclusión de que los cambios se hacen desde abajo, en el nivel local. Porque que cambie el Ministerio de Educación es una institución tan grande, tan llena de gente, que no es fácil. Que hay que luchar, claro, porque se mejore y que sea mucho más significativo su trabajo. Pero el cambio principal lo hacemos desde abajo, desde las propias comunidades, y ahí contar con el apoyo de todos los que están ahorita escuchando, que tienen una vida con pasión y propósito, creo que es importante. Así es que para mí, Juan, ha sido un gran gusto atender tu invitación. Te admiro también mucho por tu trabajo y tu compromiso, al igual que muchas de las personas que nos están escuchando. Un fuerte abrazo para todos y no sé si hay algo más todavía. Muchísimas gracias, querido hermano Oscar. Entraron otros saludos y otros mensajes, por ejemplo, de Juan Antonio Bus Maldonado, de Francisco Aguilón, de Domingo Girón, de Marito Cal, de Elita León, de Antonio Moisés, de Felipe Recinos, que le manda muchísimos saludos, seguramente estará en Ixcán Quiché, y así, muchísimas personas a quienes usted pues ha llegado con su trabajo, con su trayectoria, y quienes igual nos hemos inyectado de esta pasión por la educación, de esta pasión por el aprendizaje. Así es que muchísimas gracias, le deseamos todo lo mejor, que esté bien de salud, y igual a nuestra audiencia pues les deseamos todo lo mejor, que estén bien de salud, y nos veremos la próxima semana. Querido hermano Oscar, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias. Gracias, Juanito. Gracias a vos y a todos ustedes. Un abrazo desde Guatemala hasta donde estén.